Dios los bendiga. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Les voy a invitar que abran su Biblia en el día de hoy en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas en su capítulo número 5. Y vamos a leer desde el versículo número 19 en adelante, que dice de la siguiente manera. Ya todos mis hermanos están ahí. Gálatas 5:19. Un pasaje muy conocido. Y hoy vamos a empezar a desarrollar este tema. Muy hermoso, muy precioso. Gálatas 5:19. Amén. Hasta terminar, hasta el versículo 26. Y la enseñanza del día de hoy, y la que compartiremos dentro de 8 días también, se titula El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. El fruto. No los frutos, el fruto. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas en adelante. Lo siguiente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han hecho ¿qué? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos pues por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros o envidiándonos unos a otros. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. El tema de hoy, como ya se lo dije antes, se titula El fruto del Espíritu Santo. Y aunque es un tema que muchas personas creen que ya tienen claro en su vida, que ya lo tienen en el orden que es, muchas veces siguen cometiendo los mismos errores. Es frecuente escuchar a cristianos, hermanos o hermanas, en la fe, ¿cierto?, que a veces repiten las palabras de Jesucristo cuando en las parábolas y en sus enseñanzas dijo, por sus frutos los conoceréis. Él dijo, todo árbol que no dé buen fruto, ¿será qué? Cortado y echado ¿a dónde? Al fuego. Y entonces dice, hermanos, por sus frutos lo conoceréis. Y cuando interpretan mal este pasaje, pareciera dar a entender que hay muchos frutos en la vida de un cristiano. Pero como esta parte, el fruto espiritual, lo produce uno solo, que es el Espíritu Santo, la Biblia aquí en Gálatas nos hace una claridad de que no son muchos frutos. Es un solo fruto. Tenemos que poner esto de plano antes de empezar a tratar el fruto del Espíritu Santo. El versículo 22, 23 en adelante dice, más el fruto. Muchas son las obras de la carne, pero el fruto del Espíritu es uno solo, que se evidencia o manifiesta en la vida de todo creyente de 9 maneras diferentes, o a través de 9 virtudes que todo cristiano debe tener, o características, pero es un solo fruto. Entonces, cuando Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, se refería no a que una persona tuviera muchos frutos, sino al fruto independiente de cada persona, es decir, por sus frutos, porque él estaba hablando a muchas personas. Por los frutos que todos ustedes dan, serán conocidos. Y después él dice, pero todo árbol que no dé ¿qué? No dice que dé buenos frutos, sino dice que dé buen fruto, porque es un solo fruto.
¿Cuántos frutos da un árbol de manzanas? Varias manzanas, pero una sola manzana. Pero solo fruto. Un solo fruto, ¿cierto? Una sola especie de fruto. Exacto. Da muchas manzanas, pero es el mismo fruto. ¿Cuántos frutos da un árbol de naranjas? Uno solo, él produce naranjas. No produce limones. No produce limones, peras, mandarinas en el mismo árbol, no. No faltará que me diga, ay, pastor, pero hay injertos donde, bueno, ya, cuando el hombre se mete a hacer sus injertos y a sacar fuera de orden el contexto de la naturaleza, ya está de pronto. Pero dentro de lo natural, cada árbol da su propio fruto. Uno solo. ¿Cierto? Amén. Y como dice la Escritura, cuando se siembra la palabra de Dios en el corazón, da un fruto, ¿cierto? ¿Cómo dice? Al 30, al 60 o al 70 y al 100%. Es decir, da ese mismo fruto en cantidades diferentes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y que ese fruto se debe evidenciar en todo lo que hagamos. Pero aunque son 9 virtudes o 9 características las que el apóstol Pablo nos propone aquí o nos presenta aquí como evidencias de que el Espíritu Santo mora en nosotros, es un solo fruto. Es uno solo. Y eso hay que tenerlo claro. Pero empezamos leyendo este texto desde el versículo número 19. Porque él viene diciendo desde el 19, y manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne. Hay que poner esto en contexto. Nuestras congregaciones están llenas de personas que dicen ser cristianas, que dicen adorar al Señor, pero que realmente no lo son. Y el problema es que muchos hermanos y hermanas tienen un criterio errado para juzgar la espiritualidad o la fe de los demás creyentes. ¿Qué es un hermano espiritual para muchos hermanos o para muchos creyentes? No, es el hermano que religiosamente todos los domingos va a culto. Ese es un cristiano. Otros dicen, no, yo sé que él es cristiano porque él se la pasa orando, porque él se la pasa ayunando, porque él se la pasa leyendo la Biblia, porque él se la pasa visitando los hogares, porque él se la pasa haciendo muchas cosas en la iglesia. Yo creo que es un buen cristiano porque a mí me trata bien, a mí me ha ayudado, porque es una buena persona. Yo creo que es cristiano porque sabe harta Biblia, se sabe hartos versículos de la Biblia o capítulos de memoria. Eso quiere decir que es un buen cristiano. Déjeme decirle, para los que piensan así, que ese criterio o esa manera de juzgar o de calificar si un hermano o una hermana es realmente cristiano o realmente el Espíritu de Dios mora en él o en ella, es errado. Pero son deberes de un cristiano, pero no lo es un cristiano. Son deberes. Todo lo que acabo de mencionar son deberes, responsabilidades y mandamientos que tenemos como cristianos para practicar. Pero, hermanos, eso no quiere decir que una persona que haga todas estas cosas sea cristiano. Porque recuérdense que los falsos profetas y los falsos maestros también oran, también ayunan, también leen la palabra, también visitan, también hacen obra evangelística, también hacen buenas obras. Y aún así la Escritura dice de ellos que son falsos profetas. Y aún así la Escritura de Dios dice que ellos están destinados para condenación. ¿Y por qué? Porque como San Mateo capítulo 7, Jesús lo dice ahí, ellos no son hijos de Dios y le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Aunque ellos le dirán ese día, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos esto, estuvimos toda la vida metidos en la iglesia y él les va a decir, nunca los conocí. Por eso un cristiano no se puede medir en estas cosas. Esto es parte de la disciplina espiritual que tiene cada hermano y hermana. Congregarse, orar, ayunar, exaltar al Señor, hacer obra evangelística, hacer buenas obras. Son nuestros deberes y corresponsabilidades como cristianos e hijos de Dios y miembros de una congregación. Pero identificar a un verdadero cristiano
a alguien en el que dentro de su corazón el Espíritu de Dios mora verdaderamente, hay que hacerlo a la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Y este es el primer error que se comete. Pretender que alguien es cristiano porque ora, ayuna, canta o va a la iglesia. Así no es. Dice la Escritura, versículo 19. Y manifiestas son, ¿qué cosas? Las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Empieza con estas cuatro primeras. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Cuando la Biblia habla del comportamiento carnal de un ser humano, dice la Escritura, y manifiestas son las obras. No dice la obra, sino que hay muchas obras o muchas cualidades o cosas que el ser humano en su vida manifiesta, en las que realmente demuestra que no está viviendo en el Espíritu, sino en la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Y empieza haciendo una descripción de unas cuatro primeras. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Qué tienen en común estas cuatro primeras obras? ¿Quién me puede decir? ¿Qué tienen en común estas cuatro primeras obras de la carne? Que todas hacen referencia, como dice el hermano Henry, al área sexual de las personas. Adulterio, ¿cierto? Fornicación, inmundicia, o en otras versiones dice pasiones desordenadas, y lascivias, ¿cierto? O impurezas sexuales. Entonces, el adulterio es cuando somos infieles a una pareja, tenemos nuestra pareja y sexualmente somos infieles a otra persona. Aunque Jesús puso un estándar mucho más elevado, ¿no? Con solo pensarlo, con solo haber deseado a esa otra persona que no es mi pareja, en mi mente, en mi corazón, yo adulteré con ella. Eso lo dice la Escritura. Entonces es muy delicado ese asunto. Por eso muchas veces le he preguntado a los hermanos, ¿cuántos de ustedes han sido infieles? Sobre todo a los que son casados. Y más de uno, no, ¿qué le pasa? Yo nunca, no, jamás, yo no, jamás. ¿Sí? O sea que ustedes nunca han tenido un mal pensamiento, nunca han deseado, en el caso de las mujeres, a otro hombre que no sea su esposo, o no lo han mirado con otros ojos fuera de lo normal, o las mujeres nunca han visto a otro hermano, ¿cierto? O a otro hombre, sobre todo en las novelas, las películas, no sé qué, yo sé, ¿sí? Más de uno por ahí dice, es que ese es mi amor, o ese es mi amor platónico. Y aunque nunca han tenido nada con esa persona, ni se han hablado siquiera, en su corazón ya han adulterado. Y cuando les explicaba esto a varios hermanos, en más que hablábamos de este tema, yo les dije, levanta la mano el que ha sido infiel. Nadie levantó la mano. Pero cuando les expliqué que ser infiel no solamente era el acto físico como tal, sino que también era el desear en su pensamiento, volví y pregunté, entonces ahora sí, ¿cuántos han sido infieles? Y los hermanos todos levantaron la mano, hubieron hermanos que hicieron las dos manos, digo, faltan manos. Porque tristemente, nosotros vivimos en un cuerpo precioso que el Señor nos ha dado, pero que está sujeto a pasiones, a la naturaleza de nuestra carne, a lo que el pecado a diario nos propone en esta vida. Fornicación. Cuando una persona no tiene una pareja estable, y entonces por no tener esa pareja estable, ¿qué hace? Pecando. En el caso de un hombre, ¿cierto? Con una y con otra y con una y con otra, eso es fornicación. Lo que hoy en día en nuestra sociedad lo ha catalogado entre una palabra muy chic, la promiscuidad. No señor, la unión libre no, la promiscuidad. Es decir, una persona, le dicen, es una persona sexualmente activa. Amigos con derecho. Sí, y le ponen como este tipo de palabras como para hacerlo ver muy normal. Más decente, suena. ¿Sí?
Pepito, ¿con quién estuviste hoy? No, con Laura. Ah, bueno, al otro día. Pepito, ¿con quién estuviste? No, con Marcela. Ah, ¿con quién estuviste hoy? No, con Claudia. Ah, bueno. Y lo ven normal. Antes de ser era chévere. Y eso no trae ningún tipo de beneficio para nadie. Y es una obra de la carne que evidencia y manifiesta que una persona no ha nacido de nuevo. Luego dice lascivia, dice ¿qué? Inmundicia, ¿cierto? Disolución también dice una. Disolución, dice en otra palabra. Y usted va y mira esto y dice pasiones desordenadas. Es decir, cuando un hombre o una mujer no tiene control o el dominio propio de su cuerpo y está en pasiones desordenadas, todo lo que cabe dentro de ese hilo. Todas las pasiones desordenadas. Todas las cosas en la área sexual de una persona que no son agradables a Dios y que se cometen a diario. Esto no es justo ni agradable al Señor. Y dice pasiones desordenadas, inmundicias, disoluciones, porque es una mezcla de muchas cosas. Y podríamos quedarnos toda la tarde aquí o todo el día haciendo una lista de cuántas pasiones desordenadas podrían existir. Pero más allá de las pasiones desordenadas, viene otro punto que dice la lascivia. ¿Qué es la lascivia? Dentro del área sexual. Como desear la mujer del cuerpo. No. Las miradas. ¿Las qué? Las miradas. No, señor, tampoco. Eso está dentro del adulterio. Deseo y actividades exacerbados. Deseos y actividades sexuales, ¿qué? Exacerbados. Es decir, que ya se pasaron del límite. ¿Quiénes practican lascivia? Las personas que ya han adulterado, ya han fornicado, ya cometen toda clase de impurezas sexuales y con nada de eso están a gusto y quieren probar algo nuevo y experimentar algo nuevo. ¿Y a qué lleva ese experimentar algo nuevo? A que, como dice la Biblia en Romanos, dejan el uso natural de su cuerpo para ir en contra de la naturaleza misma, ¿cierto? Al punto que termina un varón echándose con un varón, una mujer con una mujer, inclusive se llega al degenero de hacer un poco de mezclolanzas, porque hoy en día ya hay un revoltijo de tantas cosas, y fuera de eso se llegan a puntos como la zoofilia. ¿Cuál era zoofilia? Con animales. Con animales. También se llega al punto de la pedofilia. De que entonces ya no nos gustan las personas adultas, las de mi edad, y entonces empiezan a mirar a los niños y a las niñas. Y a desearlas y a codiciar a los niños y a las niñas. La necrofilia. Los que tienen relaciones sexuales con muertos. Y cosas semejantes a estas. Esos son lascivias. Cuando ya se degenera totalmente una persona en sus pasiones sexuales desordenadas. Y todas y cada una de estas áreas hacen referencia a que son obras de la carne y que el Espíritu Santo no está en ninguna de estas situaciones. Hoy escuchaba en la mañana, antes de venir, prendimos el televisor y pusimos un canal cristiano, supuestamente cristiano. Bueno, no podemos decir nombres porque los videos, ¿sí? Pues nos cobran de todo. No podemos decir nombres de canales ni nada de eso. Ahora bien, estábamos viendo, y el pastor que sale en esa iglesia, ni siquiera podemos decir el nombre ahora de la iglesia. Esta semana vi que un pastor habló de otra iglesia y lo demandaron. Y le vetaron su canal, su página de Facebook y todo, solo porque habló la verdad de un error que está cometiendo otra iglesia. Pero como la otra iglesia es grande, poderosa, tiene recursos, lo demandó, lo vetaron, lo multaron y hasta la cárcel se puede ir el otro pastor. Y salió esta semana. Por eso, entonces tenemos que ser dentro del orden, hablar la verdad, pero dice la escritura ser prudentes también.
Amén. Porque nuestro propósito es seguir extendiendo el Evangelio. Amén. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué pasa aquí? Estaba viendo el canal y el pastor dijo que él hacía mucho tiempo había entendido que tenían que dejar de ser una iglesia tradicional y empezar a ser una iglesia más inclusiva, más moderna, más adaptada a las nuevas ideologías. Y no les estoy hablando de una iglesia por allá en otro país, aquí en Bogotá. Y entonces empezó a hablar del amor de Dios y que Dios te hizo así tal cual como eres y Dios te acepta tal y como eres. Y aquí tengo que hacer un alto en el camino y decir al buen entendedor, pocas palabras. Como los pastores con mensajes distorsionados están permitiendo que sus congregaciones se llenen de pecado. La escritura misma dice, a lo justo, a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Y por eso es que cuando la Biblia habla de los santos escogidos del Señor, habla de ese pequeño remanente que en el mundo entero así les cierren sus canales, así les cierren sus congregaciones, así los echen a la cárcel, se van a mantener fieles a la palabra y denunciarán siempre la verdad, cueste lo que cueste. Pero ¿está usted dispuesto como cristiano a denunciar siempre la verdad? O por el hecho de mantener su estatus, su canal, su congregación, su libertad, falsa libertad. Venderá sus principios, venderá la palabra de Dios. Ojo a eso, ojo a eso. Sigue diciendo la escritura. Versículo 20. Aparte de estos pecados de orden sexual, también dice idolatría. Todo aquello que usted tenga en su corazón primero o antes que Dios es idolatría. Idolatría. Entonces usted no adora al Señor sino idolatra a su hijo. Entonces usted no adora al Señor sino idolatra su trabajo. Entonces usted no adora al Señor sino idolatra a su esposo o su esposa. Usted no adora al Señor sino idolatra X o Y cosa. Hablo de los que tienen también carros, motos y eso. No idolatran al Señor sino que su primer pasión y lo más importante es su carro, su casa, su moto, su celular. Que se me pierda todo menos el celular. Que me falte la comida menos el celular. Que me falte todo menos el internet. O sea, tiene que comer el celular. Todo esto es idolatría. Idolatría. No es porque muchos cristianos juzgan a la persona que no es cristiana y tiene un monachito allá colgado o a la virgencita allá y critican todo eso. Pero no se miran ellos mismos a un espejo y se dan cuenta que muchas de las cosas que ellos tienen o hacen o practican es idolatría. La idolatría se ve reflejada en algo tan simple como un pantalón o una blusa o una camisa. La camisa por allá colgada, ya como uno engordado ya no le entra la camisa. Ay, papi, ¿por qué no sacamos esta? Póntela, regálala. No, porque con esta camisa fue que yo me casé. No, porque con esta camisa yo aquello, esta me la regaló fulanito de tal. No, yo tengo un cariño por esa camisa. Con esa sí me va bien. Sí, con esta sí me va bien. Cada vez que yo me pongo esa camisa me sale todo bien. Pero ya no le entra, está rota. Hace 10 años no se la pone. Déjemela ahí. A usted no le incomoda. Ella no le está haciendo nada malo. Déjemela ahí. Eso es idolatría. Los vicios, claro. Todo eso.
Pero sobre todo estas cosas, porque los vicios son vicios. Los vicios son vicios, son sistemas a través del cual el diablo, por medio de estas cosas, atrapa la vida de una persona y la esclaviza, la somete a estas cosas. Sigue diciendo. Idolatrías, hechicerías. ¿Qué son hechicerías? Lo oculto, lo vergonzoso, la magia, ¿cierto? Mire, yo conozco personas que dicen ser cristianas, que van un domingo a la iglesia, pero cuando tienen un problema empiezan a hacer sus rezos o van por allá donde gente rara, donde el hermanito o la hermanita que cura y bueno, tal cosas. Donde los indios, donde tantas cosas. Entonces, ¿dónde está su fe? ¿En ellos o en Dios? ¿O usted es santo o a lo profano? ¿A qué juega? La ruda, dicen por ahí, sí. Yo que ella le dije ojo a esto, que ella le dije a una persona que me dice, yo voy a la iglesia, yo la invité a la congregación de nosotros. No, pastor, es que yo voy a mi iglesia y allá me voy. Como a los 3 días, la vi a esta señora, la cogí ahí comprando ruda, porque por aquí eso pasan todos los días, vendiendo su eucalipto y la ruda. Y entonces, dije, ella está comprando ruda, hermana, Dios la bendiga, y comprando ruda. Y ella, ay, sí, señor. ¿Y como para qué la ruda? No, la ruda es como, yo la uso ahí como para hacer unas agüitas y todo. Y entonces le digo el que vendía, ¿qué? Si usted la compra es para echarse sus baños y todo eso, para la buena suerte y todo, o es que no me había hecho, el mismo vendedor me hizo claro. El paso es que la venden, ¿cierto? ¿Ah? El mismo enemigo. Y así, cosas semejantes a estas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero ojo a esto, una hechicería también es cuando usted con sus palabras quiere disque proferir maldición o atar a otra persona. Como nosotros decimos jocosamente, uy, ojalá lo parto un rayo, lo espiche un tren. Eso es hechicería porque es proferir un conjuro, ¿sí? Cuando usted piensa y desea el mal de otra persona, está profiriendo un juicio en contra de ella, está tratando con sus palabras de atar a esa persona, y eso es exactamente lo mismo que hacen los brujos. Pastor, ¿sabes? Una pregunta que lo mismo pasó a los hermanos. ¿Las palabras tienen poder ahí o no? No, señor, vuelvo y le digo, eso es un estudio que hay que hacer. Las palabras tienen poder siempre dentro del orden bíblico. Porque entonces, hagamos una cosa, las palabras tienen poder. Hermanos, les declaro en este momento que mañana todos nos vamos a ganar la lotería. ¿Tiene poder esa palabra? No tiene. ¿Por qué no tiene poder? Porque sé que el otro día no. ¿Por qué qué? La voluntad de Dios. ¿Por qué qué? Hace la voluntad de Dios. Porque no está dentro de la voluntad de Dios. O si yo le digo, hermano, voy a usar al hermano Cristian con respeto. Hermano Cristian, si usted se va a ese viaje, se lo llevan a la cárcel. ¿Tienen poder mis palabras sobre él? ¿Por qué? Porque no es bíblico. Porque no es bíblico. ¿Y por qué más? Porque la voluntad de Dios no sabemos si es la voluntad de Dios. Porque lo que yo le deseo a él, bueno o malo, es más poderoso que lo que Dios ha decretado para él. No. Perdón un segundo. Las palabras tienen poder dentro del orden bíblico. Ojo a esto. Yo no sé por qué la gente se preocupa tanto con que si las palabras tienen poder o no, si tenemos la palabra más poderosa, en la cual hacemos bien en estar atentos a ella como una antorcha. Amén. ¿Quiere una palabra poderosa? Aquí la tiene. La palabra del Señor. Si tú confiesas lo que en ella hay escrito, siempre serás una persona victoriosa, aunque estés en medio de situaciones adversas y duras. ¿Qué iba a decir? Que porque algunas personas tienden a creer que cuando uno dicen, que cuando yo me muera voy a venir a jalar los pies, voy a venir a esto, que lo otro.
porque son agüeros, porque que creen en el ocultismo, en la hechicería, en todas las artes oscuras. Pero eso no es posible. No, señor. No, señor. Si a usted alguien le jala los pies de noche, no es su vecino, no es su vecina muerta, es el mismo diablo que quizás está haciendo eso. Pero no es ninguna persona de esas. El muerto, muerto está, y así se queda hasta cuando el Señor lo saque. Ahora, la Biblia sí habla del terror nocturno. ¿Dónde habla la Biblia del terror nocturno? Salmo 91. Es decir, que la Biblia sí habla de que hay un terror en las noches, terror nocturno, lo que muchos ven como extraterrestres, fantasmas, la patasola, bueno, tantas cosas, la llorona aquí en Colombia, tantas cosas, ¿sí? No son realmente seres por allá o personas que han muerto y vuelven a hacer algo. Son demonios, son huestes espirituales de maldad que usan la noche para infundir terror en los corazones de las personas y para tratar de desviar a las personas de la mirada de Dios. Porque muchos cuando sienten esto, en vez de ir a buscar la presencia de Dios, buscan un brujo o buscan al que pasa vendiendo la ruda para echarse un bañito. ¿Y los saetas qué es? ¿Los qué? Saetas. Dice que ni pestilencia ni saetas ni flecha. Las saetas son las flechas que vuelen de noche. Ahí literalmente dice flechas, porque acuérdense que en las guerras, ¿cierto? Cuando disparaban de ustedes de día, podía ver las flechas. Cuando venían y podía protegerse. Pero una flecha lanzada en la oscuridad, ¿cómo la ve usted? ¿Cómo se protege usted si de pronto la escuche, pero usted no la ve? En esta época son las balas. En esta época son las balas, ¿cierto? Sigue diciendo. Entonces, ojo con las hechicerías. Ojo con cualquier cosa que sea una práctica oscura, inclusive los famosos agüeros. ¿Usted sabía que el agorero, eso hace parte de la brujería? Los agoreros. Yo le pongo una herradura a la puerta de allá detrás, ¿cierto? O unas tijeras así cruzadas, ¿cierto? Unas tijeras cruzadas o una mata de sábila a la puerta, eso es agorero, esos son agüeros. Oiga, pero ¿cómo saben, no? Oiga, ¿cómo saben? ¿O la escoba para qué? ¿Cómo? La escoba para detrás de la puerta. Todo eso, que no pase debajo de una escalera, que si un gato le pasa al frente son 100, que si rompió el espejo 7 años de mala suerte. No, esos son agüeros. Pero a mí me pasó y se me cumplió. Claro, porque su fe está puesta en eso y no en Dios. Y porque el diablo va a usar esa fe ciega que usted tiene en esa hechicería para hacerle sus milagritos, para mostrarle ciertas cosas y para convencerlo a usted de algo. O sea, para tenerlo en el engaño. ¿Sí? Para mantenerlo. Para hacerlo creer que sí es Para hacerle creer que es real. Ojo con eso. Todo esto que les estoy mencionando, dice aquí la escritura, son obras. ¿De qué? De la carne. Es decir, son evidencias de que la vida de una persona realmente no es cristiana, sino que aún vive en la carne, en el mundo. Sigue diciendo la escritura, mis amados hermanos. Aparte de las hechicerías, ahora viene, ojo a esto, viene enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas. 1, 2, 3, 4, 5 términos que hacen referencia a la conducta de división, de pelea y de enojo en un hombre. Enemistades. Enemistades. La única enemistad que usted debe tener es con el mundo, pero no con las personas. No con el pecado. Pero ojo a esto. Hermanos dentro de la iglesia siendo enemigos. Enemistades se ve. Pero quien practica la enemistad dentro de la iglesia refleja que su corazón no está gobernado por el Espíritu Santo, sino que se mantiene en una obra de la carne, por los impulsos de la carne. No ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Así prediquen.
Qué bonito y todo. Así predique bonito. Así Dios permita que a través de nosotros llegue. Porque Dios hace cosas misteriosas. Dios hace cosas tremendas por amor a sus escogidos. Pero quien viva de esta manera, quien practique estas cosas, no ha nacido. Enemistades, pleitos, celos. Uy, los celos. Mira, Espere, hermano, no se adelante, los celos. Dijo el hermano, no, pasemos a la otra, no habláis de celos. Celos. ¿Qué tienes ahí, hermano? Si hay algo en esta vida que es enfermizo, que mata y destruye, son los celos. En todos los sentidos, porque cuando hablamos de celos, muchas veces las personas lo llevan al índole del hogar, ¿cierto? Que la mujer no puede ver que el esposo hable con otra mujer porque, mejor dicho, ardió Troya, como dice el cuento, ¿cierto? El hombre no puede ver que su esposa hable con otro hombre o alguien le diga algo porque ¿qué estaba haciendo? ¿Qué le estaba diciendo? Y empieza. ¿Cuántos hombres y mujeres no han sido víctimas de violencia, de índole y hasta de muerte por celos? No nos vayamos a otros países. Aquí por celo ahora cogieron la moda de tirarle ácido en la cara a las personas. ¿Cuántas mujeres aquí en Colombia no han sido victimizadas a través de ese ácido que le tiran en la cara? Por hombres que tienen celos enfermizos. Asesinadas. Pero también hay hombres que han sido asesinados por mujeres. Por celos. Y por eso le dicen tóxicos o tóxicos. Porque los celos son enfermizos. El único celo que es bíblico que usted y yo tengamos es el celo por la palabra de Dios. Es el celo porque en la iglesia se haga o se procure hacer todo dentro del orden correcto. Es el celo para que cuando a mí me hablen la palabra de Dios sea verdaderamente palabra y no una vaina ya adulterada, no una mezcolanza de ideologías, de pensamientos humanos que nos llevan a la verdad. Ese es el celo que deberían tener los creyentes. Pero hoy muchos, no hablo del mundo, no hablo de afuera, sino de los que dicen ser cristianos, tienen celos de distintas cosas y con sus celos enfermizos manifiestan que no son cristianos. Y esto no me lo invento yo. Aquí la Escritura lo dice, es una obra de la carne. Así que ojo con los celos. Hoy en día en medio de las iglesias hay famosos celos ministeriales. ¿Ah? Cuando en una iglesia a un hermano o una hermana le está yendo mejor o lo ponen a dirigir algo, no es que más de uno se pone celoso. Ay. Celos. Es que usted lo quiere más a él que a mí. Hombre, eso no es así. Celos entre pastores. Muchas veces el pastor no hace nada en la iglesia por estar allá de chismoso mirando, ¡ay! Y hace porque se le entra gente y ya dice, sí, pues no, que no hay que decirse más. Uy, fue que él allá puso una orquesta, claro, busquemos unos muchachos, una batería, hagamos una orquesta aquí también. Uy, no, es que allá habla de plata y que está yendo bien, hagamos nosotros lo mismo. Celos. Buenas también. La Escritura dice, estén contentos con lo que tienen. Conformes, tranquilos con lo que tienen. Pero usted está contento con lo que tiene o está mirando para otro lado. Ya tienen su esposa, ya tienen sus hijos, ya tienen un hogar, tienen un trabajo, tienen una congregación, tienen una iglesia, tienen tantas cosas, pero estamos tratando de mirar para otro lado. Los celos es un asunto duro. Ahora sí, las iras, hermano. ¡Iras! ¡Wow! ¿Tenemos derecho a enojarnos? Sí, señor.
¿Tenemos derecho a enojarnos? ¿Sí o no? Sí, la escritura lo dice. Airados. Ustedes tienen derecho a enojarse porque miren un cuerpo natural y obviamente no todo les va a gustar. Obviamente somos humanos, vivimos en un cuerpo terrenal sujeto a pasiones. Usted tiene derecho a enojarse, pero no peque. Es decir, usted tiene derecho a enojarse, pero no sea grosero, no sea tardán, no pelee, no golpee, no hiera, no ofenda. Tiene derecho a enojarse, a sentir rabia por muchas cosas. Oiga, miren la diferencia entre un cristiano, un verdadero cristiano, ¿no? Y alguien del mundo. Nosotros como cristianos tenemos el derecho de enojarnos con todo esto que pasa políticamente, todas esas leyes que en vez de beneficiarnos nos tiran duro. Tenemos el derecho de enojarnos, pero no de ir a pecar, pero no ir a hacer lo que hace el mundo. El mundo se enoja y rompe vidrios. El mundo se enoja, quema estaciones. El mundo se enoja y vaya a hacer una cantidad de cosas. Hurtos, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Mis amados hermanos, si su mente todavía piensa de esta manera, si usted en su mente piensa de esta manera, eso es una evidencia de que usted no ha nacido de nuevo. Porque acuérdese que una parte del fruto del Espíritu Santo, que más adelante revisaremos, es paz. Paciencia. Es la paciencia. Pero si usted no se controla, sino que le da rienda suelta a los impulsos y a los deseos de su corazón y hace lo que hace sabiendo que está mal, siendo consciente de que no es agradable a Dios, entonces en usted todavía el Espíritu Santo no mora. Y es necesario que usted busque dirección al Señor y le diga: Señor, cámbiame, renuévame, hazme como tú. Pero si yo vengo a la iglesia a adorar al Señor, o leo su palabra, en mi casa oro, pero en mi diario caminar tengo celos, tengo iras, tengo contiendas, tengo disensiones, quiero hacer las cosas como a mí me parezca. Usted tendría que pensar muy bien si ha nacido de nuevo. Porque acuérdense que muchos han nacido de nuevo, pero practican estas cosas y pecan deliberadamente, voluntariamente. Habiendo sido ya transformados, renovados, presentándose en un evangelio nuevo, y ya lo hacen deliberadamente. Y eso es más terrible todavía. Después dice contiendas, dice disensiones y dice ¿qué? Herejías. Y cuando habla de herejías y de disensiones, ya habla de los asuntos espirituales en medio de la iglesia. Porque la palabra herejía es una palabra empleada para referirse a las malas enseñanzas o a los malos mensajes o los mensajes contrarios a lo que la Escritura dice. ¿Qué es una distorsión de la Escritura? ¿Qué es una herejía? Las palabras tienen poder. Eso es una herejía. Si no se enseña dentro del orden bíblico. ¿Qué es una herejía? Que a mí el bautismo me salva. ¿Acaso no es el Señor? ¿Qué es una herejía? Que esta iglesia o esta congregación o este pastor, ahí sí hay salvación. Eso es una herejía. ¿Acaso no dice la Biblia que la salvación viene de los cielos? De Cristo que murió en la cruz por nosotros. Y así podríamos hablar de muchísimas herejías que hay. Y esas herejías producen disensiones y contiendas en la vida de los creyentes. Contiendas, peleas, confrontamientos. ¿Qué es una contienda? Vamos a una contienda, ¿cierto? Al combate, donde se enfrentan dos para ver quién gana.
Pero hay que entender que el trasfondo de este pasaje le está hablando a los cristianos. Contiendas entre los cristianos. Y parecen como los boxeadores, se presenta uno allá al frente del otro. Eso se llama la contienda. Contienda. Sostener un debate, una lucha con alguien de la congregación. Y cuando dice herejías, quiere decir por los temas de la iglesia. ¿Cuántos hermanos, en vez de tratar de arreglar sus asuntos, sus problemas de la manera en que la Biblia lo presenta, lo vimos en la disciplina eclesiástica, la resolución de conflictos, no, se van a la contienda, a buscar la pelea, a buscar la gritería, a buscar la división, a buscar el ser más que el otro. Y terminan haciendo cosas fuera del orden bíblico. Y sigue diciendo, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, en las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Quienes practiquen todo esto, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, no heredarán, no entrarán al reino de los cielos. No lo van a hacer. Por eso es que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque las iglesias están repletas de gente, pero no todo el que va a una iglesia es cristiano. La gran mayoría dicen ser cristianos, pero viven en la carne. Viven en sus emociones, viven sujetos a lo que su mente y corazón les ordene. Pero no viven sometidos a la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es pura, que nos limpia, que nos transforma y nos conduce al cielo mismo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Manifiestas son las obras de la carne. Y podría ser una lista mayor. Pablo resumió a grandes rasgos los pecados o las obras de la carne más comunes, como para que tuviéramos una referencia. Pero podríamos seguir diciendo muchas cosas. Ahora bien, versículo número 22. Mas el fruto, pero el fruto del Espíritu. Es decir, mas la evidencia de que en su corazón mora el Espíritu Santo es Amor. Y presentan la primera cualidad: amor. Gozo. Amor. Amor. Vamos uno por uno. Desmenuzar bien la palabra. Hay 9 cualidades, características o virtudes que hacen parte del fruto. Revisemos que el versículo 22 dice, más el fruto. Arriba decía las obras, refiriéndose a muchas. Pero aquí, cuando habla de la vida espiritual de un creyente, dice, pero el fruto, refiriéndose a un solo fruto. No son 9 frutos como muchos dicen. Es un solo fruto que se evidencia de 9 maneras, características o virtudes distintas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted no puede decir que es cristiano y diga tener amor pero no tenga gozo. ¿Qué quiere decir eso? Usted no puede decir que tiene dominio propio pero no hay mansedumbre. Usted no puede decir que tiene dominio propio, que está en paz con Dios pero no tiene paciencia con los hombres. El fruto del Espíritu Santo nos antepone algo tremendísimo. Es que cada una de estas 9 virtudes, cualidades o características deben ser integrales y crecer al mismo tiempo en nuestras vidas. En nuestra vida debe haber amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No es que unas sí y otras no. Deben haber las 9 evidencias o características que hacen parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Toca activarlas dependiendo del momento, porque yo creo que Toca activarlas, no, esa palabra no la use. Está él, está Está- Dice, ¿cómo sería?
Deben estar Así porque yo Hay que tampoco- desarrollarlas y practicarlas en nuestra vida según las situaciones lo ameriten. Sí, porque eso de activar, no, hermano. activación. Eso es como que hoy activemos el amor. Hoy activemos el gozo. Hoy activemos la paz. Y mañana estás activado. Sí, mañana se desactivó la bendición. Hoy tengo paciencia, mañana no. Es como que activo y desactivo. No, no, así no es. Encendido y apagado. Encendido y apagado, Están no. siempre, ¿sí? Siempre, día tras día. Yo no entiendo cómo usted puede ser así. Tan tranquilo, tan fresco, tan... No ve que nos estamos hundiendo. El Señor tiene el control de todo. Así es. Me acuerdo tanto, lástima que no estoy aquí mi hermano Willy. El día que se metieron, nos cambiaron de taller, nos tocó conseguir un taller un poco más modesto. Y como a los 4 días, 5 días se nos metieron los ladrones al taller. Y se nos robaron unas extensiones. Y estaba yo allá con el hermano Cristian, reparando allá por donde metieron los ladrones. Y entró mi hermano Willy. ¿Qué pasó? Y le robaron, sí, se robaron todas las extensiones la robaron. No, hermano, usted sí está de malas, más salado. Yo, perdón. De malas, mi papá estaba ahí también ese día. Yo dije, ¿de malas? No, señor. Qué bueno es que no Yo se soy hijo pensaron de Dios y para el hijo de Dios uno no está de malas o salado. Todo hace parte de la voluntad de Dios. Todo pasa por un propósito. Mas los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. ¿Qué quiere decir la escritura? Que todo obra para bien, aún los momentos difíciles, aún los momentos adversos. Y cuando yo lo entiendo, aunque me duele, aunque dice me dio guayabo perder esas cosas, tengo paz, tengo tranquilidad. Y el Señor ha sido bueno. Amén. Amén. La vez pasada, medianoche, vinieron, como no medianoche, sino como a las 4 de la mañana. Vinieron, nos rompieron los vidrios de la casa. Y hasta el día de hoy no sabemos ni por qué o por qué. Nada. Y obvio, en su naturaleza uno dice, ¿qué pasó? Se alcanza a generar temor. Pero tenemos paz para con Dios, que Él es quien cuida nuestras vidas y nuestras casas. A nosotros no nos va a pasar nada que el Señor no permita o haya decretado que vaya a pasar o nos pase. Él tiene contado todo. Él tiene calculado todo. El día en que nos nacimos, el día en que nos vamos de este mundo, el estilo de vida que vamos a llevar, las cosas que vamos a hacer. Dios tiene el control de todo. Pero dentro de ese control, desea que usted y yo vivamos como sus hijos en este mundo, haciendo lo que es correcto, practicando el fruto del Espíritu Santo a plenitud. Mas el fruto del Espíritu es, y dice lo primero, amor. Y cuando muchos hablan del amor, entonces nos dicen, existe el amor ágape, el amor estrons, el amor eros, el amor filial. Pero en este pasaje específicamente, cuando el apóstol Pablo usa la palabra amor en el griego, originalmente en este pasaje está escrito ágape. Fraternal. No, señor, ágape. Amor de Dios, el amor de Dios. No es ni siquiera el amor de familia. Dios nos ordena que el fruto del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que mora en nosotros, entonces Él nos impulsa a dar el amor que nosotros hemos recibido del Padre. Ese amor ágape, ese amor que es benevolencia. Un amor que nos ha sido conferido, siendo nosotros indignos de Él y merecedores de tal amor. Y cuando dice que el cristiano debe practicar el amor, es decir, debe tener la misma benevolencia, la misma misericordia por los demás. Dar amor aunque los otros sean indignos o no lo merezcan.
Pero nosotros muchas veces actuamos de una manera equivocada, porque como cristianos decimos voy a amar o decidimos amar al que queremos amar, al que nos cae bien, pero al que no nos cae bien, al que no podemos soportar, al que no podemos ver, a ese no le amamos. ¿Está en lo correcto o está haciendo bien quien piensa o obra así? Man, Si amas a los que los amas, ¿de qué provecho te es? Eso dice la escritura. Si usted ama al que lo ama, pues ¿qué provecho tiene? Si los malos hacen lo mismo. Los malos hacen lo mismo. Nos dice la escritura en la epístola de Juan. En esto conocemos el amor de Dios. Nadie puede decir que ama a Dios a quien no ha visto cuando no ama a su prójimo, a su hermano, a quien sí ve y lo tiene ahí al lado todos los días. El amor ágape debe ser un amor practicado por todos nosotros para con todos los hombres. La Biblia es tan tremenda que dice que Dios hace misericordia aún a los impíos, aún a los injustos les hace misericordia. Que las cosas buenas y malas le pasan tanto a los justos como a los injustos. Que los malos siendo malos y estando destinados para condenación, aún Dios hace cosas buenas por ellos en su amor y misericordia. El amor ágape es el primer y uno de los mayores atributos de Dios. Dios es amor, pero es un amor verdadero. Es un amor misericordioso. Es un amor que trasciende todo conocimiento. Es un amor que se transmite a los demás sin que los demás lo merezcan. Pero nosotros, en nuestra humanidad, tratamos de buscar las razones correctas para amar a alguien o darle nuestro amor. Eso no es así, mis amados hermanos. Jesús fue tan tremendo que dijo, ustedes escucharon que la ley dice, ama a tu prójimo, pero yo le digo, ame a su enemigo. Ama a tu papá, ama a tu mamá, ama a los tuyos, pero yo le digo, amen aún a sus enemigos, aún a los que le hacen daño, aún los que buscan el mal suyo, aún los que pudieran llevarlo a la cárcel, aún a los que pudieran hacer cosas mal en contra suya, ámelos, ámelos. Pero la realidad es que la gran mayoría de cristianos no practican el verdadero amor de Dios, el amor ágape. Y por eso es que la gran mayoría de cristianos en el mundo entero se van a llevar una sorpresa cuando estén en el cielo o cuando estén en la presencia del Señor. Y el Padre les tenga que decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Jesús dijo que el gran mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, pero que el segundo era similar, igual de importante. ¿Amar a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Y dice ahí la escritura en los evangelios. Y si somos capaces de hacer tan solo estas dos cosas, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿ya hemos qué? Cumplido qué? Toda la ley. Toda la ley. Incluso los mandamientos que nos dejó el Señor. Toda la ley. ¿Puede decir usted que ama en verdad a sus semejantes? Si usted dice, no, yo no puedo, entonces es hora de que usted se revise. Amén. Es hora de que usted empiece a dejar sus prejuicios. ¿Sabe por qué muchas personas no aman a los demás? Y ojo a esto, y qué pena, y ojalá no me peguen por esto, pero cuando usted piensa de esta manera es porque usted es altivo en su corazón. Porque usted se cree mejor que los demás. Y yo quiero recordarle a usted, mi amado hermano y hermana, ¿quién es usted? ¿O quién era usted antes de que Dios fijara su mirada en usted? Usted era vil, usted era menospreciado. Usted era un pecador perdido. Usted no era nada bueno. Usted y yo no somos nada.
Pero aún así Dios nos miró con amor. Decidió amarnos, siendo nosotros malos. Decidió perdonarnos, siendo nosotros infieles. Decidió salvarnos, mereciendo nosotros por nuestros actos el infierno como castigo. Y la Escritura dice, de la manera en que yo los he amado y les he perdonado, así háganlo con ustedes, con los demás. El amor ágape. A ti te pueden hablar mucho del amor filial, del amor eros, del amor eros, pero el amor ágape es el amor que usted debe tener por todos, absolutamente por todos sus semejantes. Primera de Corintios 13 dice, ahora permanezcan 3 cosas en medio de la iglesia: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos es el amor. Quien dice que ama a Dios pero no ama a su prójimo, no ha conocido a Dios. Primera de Corintios 13. Quien dice que ama a Dios pero no ama a su prójimo, que a quien sí tiene es un mentiroso y el amor de Dios no mora en él. Si usted es incapaz de ver estas cosas, de reflexionar en estas cosas, hermano, pues le toca como el comercial. Su fe en este momento debe estar en el lugar equivocado. Y esta es tan solo la primer virtud o cualidad de lo que es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Faltan 8. La siguiente semana la revisaremos. Les voy a invitar que se coloquen sobre sus pies. Vamos a orar, a darle gracias al Señor Jesús. Aleluya.